noches, buenas noches. Estamos en vivo. Déjame ver si ya yo lo veo acá. Sí, estamos en vivo. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Dimas Tirado Morales. Soy miembro de Crear con Salud. Somos una organización sin fines de lucro fundada por psiquiatras y profesionales de la salud, mayormente en la diáspora en Estados Unidos, pero todos somos puertorriqueños y puertorriqueñas. Y algunos, ¿verdad?, que vivimos aquí en Puerto Rico, porque ahora yo estoy aquí en el área oeste, en Mayagüez, que me mudé este año, como muchos puertorriqueños, ¿verdad?, hemos regresado. Nuestro enfoque, ¿verdad?, de Crear con Salud es crear conciencia sobre la salud mental, y sabemos que no hay salud general, ¿verdad? No hay salud física si no hay salud mental, y no hay salud mental si no hay salud física. Así que en esa onda, hoy tenemos, ¿verdad? Sabemos que hemos pasado por esta pandemia tantos meses, hemos sufrido, hemos vivido, nos hemos, ¿verdad?, recapitulado muchas cosas, y gracias a Dios estamos viendo la luz al final del camino con la llegada de la vacuna a Puerto Rico y en muchas áreas de Estados Unidos. Hoy nos complace tener al doctor Humberto Guillot, si me corrige si lo digo mal. No, perfecto, muy bien. Gracias. Qué bien. El doctor Humberto Guillot es infectólogo de adultos, catedrático asociado y decano asociado de asuntos académicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. También es vicepresidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico y miembro del grupo médico asesor, el sindicato para COVID-19 en la Fortaleza. Esto, perdóname que me escucho por acá. Esto, entre otras cosas, este es el mega resumen, porque estuve leyendo tu biografía en las redes y muchísimo de las publicaciones que tiene. Le agradezco principalmente a la doctora Karen Martínez y al doctor Ángel Vega, que a través de la doctora Martínez nos contactó contigo, nos comunicó para que pudieras estar aquí con nosotros, y de verdad que muchas gracias por tomarle tu tiempo para estar con nosotros hoy. Así que rapidito, lo primero que quiero son, ¿verdad?, términos básicos, que nos hablen en arroz y habichuelas para el público sobre qué es el COVID-19, ¿verdad? Esta enfermedad, se habla también del SARS-CoV-2, ¿verdad? Se habla también del coronavirus, ¿verdad? Para estos términos que mucha gente, ¿verdad?, a veces no comprende. ¿Qué es todo esto? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre tengo un apego y reconozco la importancia del bienestar mental dentro de toda la situación de salud que nos está ocurriendo. Así que cuando me llamaron, pues rápidamente dije que sí, porque para mí esto es una plataforma muy importante. Dicho esto, pues me estabas preguntando sobre las definiciones básicas para esta pandemia, ¿verdad? Porque lo escuchamos a cada rato. Pues vamos a hablar durante estos minutos que vamos a estar compartiendo sobre el impacto que ha creado el COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad que está causada por lo que se denomina el virus, el tipo de coronavirus que se denominó en el laboratorio como SARS-CoV-2. Es como cuando hablamos de VIH y SIDA. SIDA es el síndrome causado por un virus específico que es el virus de VIH, de inmunodeficiencia humana. Pues similarmente, COVID es la enfermedad con diferentes manifestaciones que está causada por el virus específico, que es un coronavirus nuevo que surgió por primera vez en el mundo, se reconoció por primera vez en el 2019 y entonces se denominó en el laboratorio SARS-CoV-2 porque es primo, es muy parecido a otros coronavirus que ya se conocían, que forman parte de la familia número 1. Y eso es importante que lo definamos en este momento, porque cuando hablemos de la vacuna y hablemos por qué se desarrolló una vacuna tan rápido cuando para otras condiciones no, es importante destacar que ya se conocían otros SARS coronavirus antes del coronavirus 2, así que como es un primo y ya se había estudiado
otros precedentes, eso nos facilitó el proceso a los científicos de que pudieran desarrollar pruebas diagnósticas, ciertas terapias y ahora una vacuna. Gracias porque por esa misma línea iba, que mucha gente, ¿verdad? Aparte queremos hablar de muchos mitos, ¿verdad? Y la realidad de lo que, ¿verdad? Se dice por ahí, hay mucha información falsa, desinformación. Quiero aprovechar, ¿verdad? Para que no se me olvide que en Crear con Salud publicamos, ¿verdad? Unos consejos de la doctora Yonaira Rivera, que ella es epidemióloga, graduada de la Escuela de Salud Pública en Johns Hopkins, y nos habla de la desinformación. Y está en nuestra página, ¿verdad? Porque es bien importante no compartir esa desinformación. Y mucha gente se cree que esta vacuna la hicieron en 9 meses y ya, y como usted bien dice, ¿verdad? Estos fueron años y años y años de estudios, de investigación, que incluso de la misma familia, que pudieron, ¿verdad? Adelantar para llegar a esta vacuna. Así que, ¿cómo funciona la vacuna? ¿Verdad? ¿De qué está compuesta, verdad? En medicina, que es el RNA mensajero, y cómo funciona esta vacuna. Ok, bueno, pues para hablar de la vacuna, primeramente tenemos que decir que las vacunas son una herramienta o la herramienta más poderosa que tenemos de prevención para diferentes enfermedades infecciosas. Gracias a las vacunas hemos podido erradicar enfermedades. En el mundo se ha erradicado la viruela. Y en los Estados Unidos se ha prácticamente eliminado varias enfermedades, incluyendo polio, sarampión común, sarampión alemán, entre otros. Entonces, lo que consiste de la vacuna es inyectar ya sea virus muerto o atenuado o algún fragmento o algún derivado hecho simplemente en el laboratorio que se parezca a alguna parte del germen para el cual yo quiero que se desarrollen anticuerpos. Entonces yo inyecto ese fragmento o ese germen muerto o atenuado o disminuido de forma tal que no pueda causar enfermedad, pero sí genera un estímulo en el organismo humano para que se desarrollen defensas en contra de eso que yo estoy inyectando. Entonces, la idea es que yo desarrolle defensas y cuando me exponga en el medio ambiente a ese germen, ya sea un virus o una bacteria, mi cuerpo, que tiene un sistema de memoria en su sistema inmunológico, se recuerde que ha estado expuesto previamente a ese germen y ataca inmediatamente. Entonces lo ataca, lo neutraliza, lo aniquila. Nosotros no nos damos cuenta, eso es una reacción inmediata, automática que ocurre en nuestro sistema inmunológico y no vamos a desarrollar síntomas de esa enfermedad. Así que basado en eso, como COVID ha tenido unas repercusiones que todos las conocemos, no tenemos que recordarlas, pero unas repercusiones que ha sido desde tanto a nivel de salud pública, pero también de economía, de educación, en turismo, en tantas esferas, pues queremos que en la población se empiece a desarrollar defensas en contra de la enfermedad sin tener que exponernos a la misma, porque la alternativa, la única alternativa que existe para que una persona desarrolle defensas, si no es por una vacuna, es que te dé la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad nueva sobre la cual estamos aprendiendo en este momento. Y sabemos para otras enfermedades cuáles son los factores específicos que pueden llevar a que una persona se ponga severamente enferma o cuáles son los factores de riesgo más importantes para que la persona fallezca o muera de la enfermedad. Pero para el COVID, aunque ya tenemos unas nociones, no tenemos una garantía porque se habla, por ejemplo, de la edad. Sabemos que hay un impacto mayor de mortalidad en personas de mayor edad. Sin embargo, hay muchos jóvenes que han muerto también. De hecho, hemos tenido niños, adolescentes que han fallecido. Así que todo esto es una cuestión de probabilidades, pero para unos padres cuyo adolescente de 16 o 17 años fallezca, esa probabilidad que para
para el macro era poca, para esos padres es un 100% porque perdieron a su hijo. Así que para no tener que jugarnos una ruleta rusa de ver si el virus me va a matar o si el virus me va a dar leve o si el virus me va a dar asintomático o si solamente voy a perder el gusto por 5 días versus aquella persona que estuvo en un ventilador 3 semanas, para no tenernos que jugar esa suerte, la vacuna nos ayuda a estimular la respuesta inmunológica de forma tal que cuando nos expongamos al virus en el medio ambiente, ya nuestro cuerpo se recuerde de eso y ataque inmediatamente, neutralice y no desarrollemos síntomas. Si quieres que hable sobre cómo se desarrolló la vacuna y por qué es diferente, había hablado de que las vacunas que conocemos hasta hoy en día, hay varias vacunas que son de virus muerto o virus atenuado, que es virus debilitado y cuando se inyecta genera la respuesta inmunológica, pero no nos causa enfermedad. Sin embargo, hay un riesgo bien bajo en esas vacunas de que se desarrollen más síntomas, así que esas vacunas usualmente no son lo que se está usando en la nueva tecnología de vacunas. Hay unas vacunas que son de fragmentos de proteína y hay unas vacunas que son de recombinantes genéticos, pero esta vacuna es algo totalmente nuevo, tú lo dijiste, que es RNA mensajero. Y eso es una partícula bien pequeña del material genético del virus, que es RNA. Y esto es importante reconocerlo porque el RNA no es lo que tenemos los humanos. Los humanos tenemos DNA. Y eso es importante porque esta partícula, que es el RNA mensajero, es muy frágil, por eso es que se necesitan unas condiciones de temperatura tan específicas, porque esta partícula es bien frágil. Se inyecta en el músculo me estimula que se cree una proteína que es bien parecida a un fragmento que hay en el virus. El virus, si ustedes han visto una foto del virus del coronavirus SARS-CoV-2, es como si fuera un alfiletero, es como redondo y tiene como unas espículas o unas espigas que son unas proyecciones alargadas. Eso se le conoce como la proteína S o en inglés spike protein. Y lo que hace cuando me inyectan este RNA mensajero es que mi cuerpo forma una proteína bien similar a esas espículas, a esas espigas que tiene el coronavirus real. ¿Qué pasa? Esa partícula que me inyectan, como es frágil, como depende tanto de temperatura, rápidamente se degrada. No puede durar en el cuerpo humano mucho tiempo, no penetra la célula, no penetra el núcleo, no se integra al DNA, pero se degrada rápidamente. Y esa proteína que creo que se parece a la espícula o a la espiga que tiene el coronavirus, el cuerpo la reconoce como un ente extraño, algo a lo que no está acostumbrado y se empiezan a generar defensas específicas en contra de esa partícula. De forma tal que cuando yo me exponga al coronavirus real, que sí tiene esa proteína también en la superficie, mi cuerpo rápido se acuerda de que estuvo expuesto en un pasado, desarrolla defensa, aniquila y yo no voy a desarrollar síntomas, no me voy a poner severamente enfermo y no voy a fallecer de esta enfermedad. A eso se traducen los resultados que hablan del 95% de efectividad con la vacuna de Pfizer, que es que las personas que recibieron la vacuna no tienen un 95% de probabilidad de que no van a desarrollar enfermedad severa. Esto incluye que estén en el hospital o que necesiten ventilación mecánica o que vayan a fallecer. Así que he hablado varios minutos corridos, pero es para dar la tecnología nueva de esta vacuna. ¿Por qué es segura? Porque no se integra el DNA, no cruza el núcleo, se degrada fácilmente. ¿Y por qué es tan protectiva? ¿Y por qué es preferible tener la vacunación que tener la enfermedad real, sobre todo en este escenario donde todavía las probabilidades de quién va a sobrevivir y quién va a morir están bajo análisis, están bajo estudio de los médicos y científicos? A ver, María, nos llevaron a la escuela, me encanta.
Gradué de la UCC, de la Universidad Central del Caribe, y es como recordar esas clases con el doctor Río, que era nuestro profesor, ¿verdad?, de esta rama. Gracias, doctor. Y por eso mismo le quería que tocara un poco este tema, ¿verdad? Porque hay muchos mitos, hay mucha, ¿verdad?, desinformación sobre cómo funciona la vacuna, ¿verdad? De que gente diciendo que es una vacuna viva, ¿verdad? Que era de DNA y que quieren, ¿verdad?, infiltrarse, que ya usted lo mencionó, que eso no es así, que es una vacuna viva y nos va a enfermar, ¿verdad? Con el coronavirus, que ya lo mencionó, ¿verdad? Que eso no es así. Mucha gente diciendo que es el gobierno, ¿verdad?, que quiere implantarnos que si chips para saber dónde estamos, que si nos quiere controlar, ¿verdad?, el gobierno. Y esto es un proceso, ¿verdad?, bien riguroso, que es aprobado por la FDA, que si aprobó rápido, ¿verdad?, de forma de emergencia, como ha pasado en el pasado, ¿verdad?, con otras situaciones de emergencia, como lo fue el HIV que usted mencionó y el SIDA. Pero igualmente fue un proceso bien riguroso para poder aprobar esta vacuna, que se probó que es efectiva tengo entendido que son más de 40,000, ¿verdad?, personas que participaron ¿verdad?, en la investigación, y que no solo fue efectiva, sino que fue un 95% de efectividad, eso que es bien efectiva. Quiero, ¿verdad?, que si nos puede hablar ¿verdad?, de lo que usted quiera, pero también de los efectos secundarios, ¿verdad?, porque hay mucha desinformación por estos casos que salieron en el UK, ¿verdad?, en el Reino Unido, sobre reacciones, ¿verdad?, de anafilaxis, y que ahora se aconseja, ¿verdad?, que esas personas no participen ¿verdad?, que no reciben la vacuna ahora mismo. ¿Cuáles son los efectos secundarios y, ¿verdad?, qué personas no deberían por ahora recibir la vacuna? Sí, bueno, aprovechando la coyuntura que trajiste sobre lo de virus vivos, quería, antes de tocar el tema de las alergias, que como hablamos de que esto no es un virus vivo, aunque no hay todavía suficientes estudios con personas que tienen su sistema inmunológico deprimido, como personas con VIH-Sida, personas que padecen de cáncer, personas que tienen lupus o artritis reumatoidea y están en terapias inmunosupresivas, como esto no es un virus vivo, la experiencia que tenemos con otras vacunas que no son de virus vivo es que son muy seguras en estas poblaciones. Así que, aunque todavía hay que ver si la efectividad es tanta como 95% como el resto de la población, al menos sabemos que son muy efectivas y que el riesgo del coronavirus en estas personas es mayor que el riesgo de la enfermedad. Así que una vez la persona reconozca esto, aunque padezca de estas enfermedades, podría proceder a vacunarse. Lo otro que mencionas que se ha comentado es sobre las reacciones alérgicas. En Reino Unido, en el primer día que se vacunaron más de 50,000 personas. Hubo 2 personas que desarrollaron un shock anafiláctico. Anafilaxis es una reacción alérgica bien severa que incluye dificultad respiratoria y colapso, shock. Esta reacción es una reacción bastante rápida, por no decir inmediata, que surge varios minutos después de uno estar en contacto con la sustancia que lleva a esta reacción. Y se identificó en solamente 2 participantes de los más de 50,000 personas que se vacunaron ese día. Sin embargo, esos participantes fueron vacunados, fueron atendidos inmediatamente y sobrevivieron el episodio, pero de ahí sale una recomendación adicional que no se había visto con el estudio de investigación, y es que debía haber precaución con personas que tienen anafilaxis o que tienen un historial de anafilaxis. Las personas que deben tener una precaución no son necesariamente las personas que han tenido este tipo de reacción con alimentos. He tenido muchas preguntas de personas que me dicen, soy alérgico al chocolate o soy alérgico a los crustáceos, que me da una reacción alérgica similar. En estas personas se recomienda orientación, que sepa que la anafilaxis ha surgido en unos pacientes que después de la vacunación, y se pueden proceder a vacunar
en un ambiente controlado, estas personas son preferibles que se vacunen en un hospital o en un centro para que pueda atender las consecuencias que puedan ocurrir con una reacción alérgica y que se espere por 15 minutos después de la vacunación para ver que no le surja algún proceso alérgico. Estas recomendaciones sobre los pacientes que tienen alergia a medicamentos fueron endosadas o surgieron del CDC, del Comité de Prácticas de Vacunación, y en el día de hoy vi un comunicado del Colegio Americano de Alergistas, Inmunólogos, especialistas en alergia de los Estados Unidos, que también recomiendan que las personas que padezcan de alergia a alimentos o al medio ambiente o a mascotas se puedan proceder a vacunación después de que han sido orientados y siempre y cuando se puedan vigilar por un mínimo de 15, pero preferiblemente de 20 minutos. Las personas que deben tener mucho cuidado son las personas que han tenido una reacción como esta de shock, colapso respiratorio y circulatorio, después de que le hayan inyectado otra vacuna, o personas que hayan tenido una reacción similar después de que le inyectaran un medicamento. Así que no estamos hablando de medicamentos orales, no estamos hablando de situaciones en el medio ambiente o de mascotas o de alimentos, estamos ya hablando de medicamentos inyectados y otras vacunas. Y estas personas, después de ser orientadas, podrían vacunarse de todas formas, siempre y cuando sea en un sitio que pueda atender cualquier emergencia y siempre y cuando se puedan vigilar por media hora después de la vacuna. Las personas que no deben vacunarse son aquellas personas que tienen un historial de alergia severa o de esta anafilaxis, que es la reacción bien severa con dificultad respiratoria y shock, por algún componente específico de la vacuna. La vacuna, además del RNA mensajero, contiene otros componentes diluyentes que los pueden encontrar en la página del FDA en internet. Si quieren, les hago disponible el enlace próximamente para que puedan ver los componentes, pero el componente que se cree que está causando, que causó la situación en esas dos personas es el glicol de polietileno, poliethylene glycol. Esto es una sustancia que se encuentra en varios medicamentos y se cree que específicamente fue la que generó la reacción. Algunas personas ven como una mala noticia esto que ocurrió en Reino Unido. Yo creo que todo lo contrario. Cuando sacamos un proyecto de investigación con 44,000 personas, que fue lo que tú habías comentado, el estudio de Pfizer tuvo más de 44,000 personas, cuando se saca de un estudio de investigación a una vacunación masiva como la que estamos haciendo, tan tempranamente van a surgir eventos adversos. Lo que queremos es, número uno, lo que pasó en este caso, que las personas sobrevivieron. Número dos, que se divulgue rápidamente la información. El día que ocurrió, ese mismo día ya estaba saliendo la información, se levantó la alerta de que esto había ocurrido y se le dio la precaución a las personas que podrían sufrir esa complicación para que lo sepan. Y de igual forma, surgirá a lo mejor algún otro anuncio sobre alguna otra complicación. Esto no son malas noticias, todo lo contrario, estamos viendo total transparencia en la comunidad científica, trabajo colaborativo. Esto ocurrió en Reino Unido y en Puerto Rico nos enteramos inmediatamente. Esto es una de las importancias de lo que está ocurriendo ahora en el mundo, la globalización, el compartir información y la tecnología que nos permite tener esa información en cada minuto. Así que yo no lo veo como malas noticias, todo lo contrario, que sepamos inmediatamente que en algún país ocurrió alguna situación y que los pacientes que estén en un grupo de riesgo por esa complicación se alerten inmediatamente, se tomen precauciones y que a todos nos vaya bien después de la vacunación, pero que podamos vacunar a la mayor parte de la población posible. Totalmente de acuerdo. Esto ha sido, ¿verdad?, mind blowing, como dicen, ¿verdad?, la transparencia, ¿verdad?, cómo se ha llevado este proceso, que todo ha sido, ¿verdad?, prácticamente al momento. Y esa colaboración. De hecho, Dima, la sesión del FDA donde se le confirió la autorización de uso de emergencia fue una vista pública. Yo desde Puerto Rico la pude ver, pude participar de la misma, pude ver
todos los datos, todas las discusiones, todas las preguntas, incluyendo las preguntas capciosas o difíciles que se le hizo a la compañía y a los expertos. Y esto fue un proceso donde hubo total divulgación de los datos y eso nos alegra. A los científicos no nos gustan, siempre nos damos cuenta cuando nos están ocultando información y en este proceso hubo total transparencia y en el surgimiento de cualquier efecto adverso también lo estamos teniendo, total transparencia y divulgación inmediata de lo que ocurre. Excelente. Así que recapitulando, ¿verdad? Personas que tuvieron alguna reacción alérgica severa, ¿verdad? Como lo que se conoce anafilaxis, son los que deben tener, ¿verdad? Cierto cuidado y como usted dijo, eso no significa, ¿verdad? Que en ciertas condiciones, como quieran, ¿verdad? Puedan recibir luego la vacunación. ¿Qué se espera, ¿verdad? Con esta vacuna, como con muchas otras vacunas, ¿verdad? ¿Qué síntomas esperamos? Fiebre, ¿qué otros síntomas esperamos? Eso es muy importante. Después de la vacunación, yo podría experimentar un poco de dolor en el área. De hecho, me vacunaron en el día de hoy y tengo un poco de dolor en el área donde me vacunaron. Nada notable. Ahora que estoy haciendo así, pues lo percibo, pero nada incapacitante. Puedo mover mi brazo muy bien. Y las personas podrían, lo otro que se describe es un poco de cansancio. Hay personas que pudieran tener un poco de dolor de cabeza o un poco de fiebre. En la mayoría de los casos no se recomienda ningún tratamiento específico. En el caso del brazo se podría poner alguna compresa fría, es lo que se recomienda, aplicar un paño mojado en agua tibia o en agua fría se lo puede poner en el área. Si tuviera una fiebre desmedida o muchos síntomas, se podría proceder a algún medicamento como acetaminofén o ibuprofeno si no es alérgico. Así que la mayoría de los síntomas tienden a ser leves y también de corta duración. En 48 horas, por ejemplo, ya no debería tener ninguna sintomatología al respecto. Esto es similar a las otras vacunas. Yo me vacuno de influenza anualmente. Y siempre me quedo 1 o 2 días que me duele un poco el brazo, de hecho mucho más de lo que me molestó esta. Nunca he tenido fiebre, afortunadamente tampoco he experimentado cansancio ni dolor de cabeza, pero algunas personas sí, pero tiende a desaparecer en 48 horas después de la vacuna y esto es similar, es comparable con lo que ocurre con otros procesos de vacunación. Correcto. Y quiero recordarles a los que nos están viendo que si tienen preguntas, ¿verdad? Lo pueden poner en comentarios. 2 o 3 cositas más, ¿verdad? Y empezamos a ver las preguntas. Entiendo, ¿verdad? Que esto no debe durar, como usted dijo, más de 48 horas. Ahora, si la persona desarrolla síntomas como tos, ¿verdad? Como dificultad a respirar, creo que es importante, ¿verdad? Porque escuché que eso no es la vacuna, es que hay personas que quizás estuvieron incubando el virus y después que recibieron la vacuna, entonces expresan los virus, los síntomas, ¿verdad? Del virus como tal. Pero que es importante que no se supone que tengan esos síntomas. ¿Correcto? Bueno, eso trae un punto importantísimo y es que yo me vacuné hoy, pues ya yo no quiere decir que soy inmune inmediatamente. Esta vacuna de hecho requiere 2 dosis, hay que vacunarse nuevamente idealmente al día 21 y para las personas que se vacunan no se hace una prueba de COVID antes de uno vacunarse. Así que es posible que yo ahora mismo esté incubando COVID, no lo sepa, me vacuné y en 2 o 3 días empiezo a desarrollar los síntomas de la enfermedad, dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad respiratoria. No debe ser un síntoma y tos no son síntomas comunes asociados a después de la vacunación. Si una persona empieza a experimentar dificultad respiratoria marcada, tos marcada o cualquier otro síntoma que no sea los que yo mencioné y persiste por más de 48 horas, obviamente ese paciente debe requerir atención médica y solicitar una evaluación mayor porque podría ser influenza, podría ser
eh, algún otro proceso infeccioso en el cuerpo y necesita mayor evaluación para poder descartar. Lo otro es que podría ser el mismo COVID que se había estado incubando y ahí ya está resurgiendo porque una sola dosis no va a ser suficiente y no se van a desarrollar defensas suficientes hasta 7 o 10 días después de la segunda dosis. Así que no podemos interpretar que por el hecho de vacunarme hoy, ya mañana yo soy inmune. Todo lo contrario, las personas que se vacunen deben seguir utilizando la mascarilla, deben seguir utilizando el distanciamiento físico, deben seguir utilizando el lavado de manos frecuentes, evitar tocarnos la cara sin habernos lavado las manos previamente, hasta que las autoridades nos digan, hasta que alcancemos esa ansiada inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño, herd immunity, que es lo que estamos anhelando todos y que solamente la vacuna nos va a llevar a ese sitial que estamos esperando para aspirar a la normalidad nuevamente. Y a eso íbamos, precisamente a eso íbamos, a la importancia, ¿verdad?, de vacunarnos. Yo me vacuné para, ¿verdad?, para la influenza, nos vacunamos aquí todos los años. No podemos, ¿verdad?, recalcar suficiente la importancia de vacunarse, ¿verdad?, para estas enfermedades infecciosas, ¿verdad?, que pueden prevenirse, ¿verdad?, o por lo menos los síntomas pueden ser mucho menos si usted tiene la vacuna. Así que antes de entrar a lo de la inmunidad de rebaño y qué es eso, hay ciertas, ¿verdad?, poblaciones que no, la gente no sabe, ¿verdad? Por ejemplo, la vacuna está, que yo sepa, ¿verdad?, está aprobada para adultos, así que niños y adolescentes, ¿verdad?, todavía no reciben la vacuna. También las embarazadas. ¿Qué se supone que pase con las embarazadas? Excelente pregunta, Dimas. Bueno, esta vacuna recibió aprobación para personas de 16 años o más, así que los adolescentes de 16 y 17 años se pueden vacunar. Hay personas que resienten el hecho de que los adolescentes entre 12 y 18, 12 y 15 no fueron incluidos y también de que los niños no fueran incluidos. Esto no es atípico, usualmente es bastante común que los medicamentos primero salgan con una indicación para adultos y después se evalúan mejor en adolescentes y en niños. Esperaríamos que próximamente, en las próximas semanas, según se siga vacunando gente y según sigan los estudios de investigación, esperaríamos que probablemente salga una indicación para personas mayores de 12 años y probablemente después para niños. Con respecto a embarazadas y mujeres lactantes, no fueron incluidas en gran representación en los estudios de investigación, así que la autorización de uso de emergencia no las incluye. Sin embargo, en el panel de vacunación, de prácticas de vacunación e inmunización del CDC, se hizo la salvedad, hay una oración en donde las pacientes embarazadas o pacientes lactantes, sabemos que en estas poblaciones el riesgo de COVID puede ser muy elevado, sobre todo si es una mujer que es trabajadora de la salud, como por ejemplo una doctora que trabaje, una emergencióloga que esté embarazada o que esté lactando, o una policía o una mujer bombero que son respondedores de primera línea. Así que aquí lo que el panel recomienda es que la mujer sea orientada de que la vacuna no tiene suficientes estudios en una población similar a la de ella, pero si la mujer le toca vacunarse, por ejemplo, ahora que estamos en la fase 1A, vacunando a trabajadores de la salud del hospital y hay una doctora que está destacada, una neumóloga que está destacada en una unidad de intensivo, una emergencióloga que está en esa unidad de emergencia recibiendo pacientes, aunque esté embarazada, dice yo me quiero vacunar, se le debe proveer la vacuna sabiendo que como esto no es un virus vivo, y aquí rescatamos la información que aprendimos al principio, como esto no es un virus vivo, no es un virus atenuado, la experiencia con vacunas que no son de virus vivo ni virus atenuado en mujeres embarazadas es que se pueden usar con seguridad. Así que entendemos que riesgo versus beneficio, el beneficio que va a proveer esa vacuna va a ser mucho mayor que el riesgo de que esa paciente embarazada o lactante
me vaya a adquirir el virus y lo pueda llevar a su casa también. Así que en esas mujeres, si desean vacunarse, se deben vacunar, no se les debe restringir la vacunación. Gracias por esa aclaración, que precisamente tengo compañeros que nos estaban hablando de eso y estaba leyendo sobre el tema hoy. Y gracias por la parte, ¿verdad?, importante de los niños. Yo como psiquiatra de niños, ¿verdad?, pues siempre estoy hablando con los padres sobre esto y las madres. Y el mejor consejo que les puedo dar, ¿verdad?, que para proteger a nuestros niños y nuestras niñas, lo mejor sería pues protegernos a nosotros, ¿verdad?, para poderlos proteger a ellos. Es lo clásico, ¿verdad?, en el avión, ¿verdad?, se supone que uno se ponga el oxígeno primero para entonces ponerle el oxígeno a nuestros niños. Así que antes de entrar a las preguntas del público, ¿qué es esto de la inmunidad de rebaño, verdad? ¿Por qué necesitamos vacunarnos? Sabemos que hay mucha gente que quiere, ¿no? Deja que algunos vayan primero a ver, ¿verdad? Porque es importante a qué por ciento, ¿verdad?, que es que queremos llegar para que nuestra población se sienta ya que tenemos esa inmunidad de rebaño. Sí, inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva significa que tantas personas en la población ya tienen defensas en contra de ese agente infeccioso, ya sea un virus o bacteria, que cuando están expuestos al mismo, pues no va a haber una transmisión comunitaria significativa. En el caso de nosotros, en los Estados Unidos y Puerto Rico, por ejemplo, ocurre con sarampión, alemán común, y ocurre con polio. Tantas personas ya hemos estado vacunados y tenemos defensas en contra de polio que ya no es una preocupación en nuestras comunidades que nos podamos contagiar con el polio. De igual forma, necesitamos, para poder volver a una normalidad donde no necesitemos mascarillas todo el tiempo, donde no tengamos que controlar los límites de personas en diferentes espacios, necesitamos que la mayoría de la población desarrolle ya defensas en contra del virus. Y los estimados que hacen los expertos es que se va a necesitar vacunar aproximadamente un mínimo de 70% de la población para llegar a ese nivel en donde ya haya tantas personas en la población con defensas en contra del virus, en este caso específicamente del virus que causa el COVID-19, que podamos empezar a prescindir del uso de mascarillas, podamos empezar a vivir como vivíamos antes, ¿verdad? A hacer fiestas, sin que tengamos que temer a repercusiones luego de un evento de descuido. Así que para llegar a esos números, pues se necesita trabajar bastante, ¿verdad? Porque un 70% de personas vacunadas requiere un esfuerzo bien grande, pero por eso mismo estamos haciendo este tipo de actividad educativa para que la gente entienda la importancia, entienda la seguridad de este producto y entienda la gran felicidad que siente la comunidad científica de contar con esta herramienta en contra de un virus que prácticamente nos ha vencido por los últimos meses. Así que para nosotros es bien esperanzador, y tú como salubrista de bienestar mental sabes lo importante que es contar con esperanza. Así que yo creo que desde que surgió esta autorización de uso de emergencia, desde que se empezaron a despachar los primeros cargamentos en los Estados Unidos, ha sido un día de mucha esperanza para diferentes sectores, y mientras hay vida hay esperanza, y mientras hay esperanza hay bienestar. Así que en ese sentido estamos bien contentos de contar con esta herramienta. Así mismo es. Tuve un profesor en psiquiatría que nos decía, ¿verdad? La esperanza es fundamental, fundamental. Así que vamos a las preguntas. Yo espero, ¿verdad?, que hayamos contestado algunas de las preguntas, pero por aquí tenemos a Priscila Jensa que nos dice: ¿cómo sabemos que no tendremos reacciones adversas después de un tiempo? Dicen que afecta a los músculos. ¿Qué nos dice, doctor? Bueno, las personas en los estudios de investigación que hablamos que más de 44,000 personas habían participado del estudio específicamente de Pfizer, pero tenemos una metodología bien similar en una
en otra plataforma de vacunación, que es la de Moderna, que se va a evaluar por el FDA en 2 días, que son más de 30,000 personas. Así que tenemos casi 100,000 personas que se han vacunado, han sido parte de los estudios de investigación, y esas personas se han seguido por un mínimo de 2 meses desde la segunda vacuna. Y 2 meses después de la segunda vacuna no se han visto efectos adversos severos. Esperamos todavía la data completa que se va a presentar el jueves en una vista del FDA, ¿verdad? En la que esperamos estar pendientes de todo lo que se presente ahí. Pero por lo menos estas plataformas de RNA seguidas por al menos 2 meses después de la segunda dosis han demostrado ser bien seguras y no tener efectos adversos significativos como el que menciona la radio escucha o la persona que nos está viendo a través de video y que sometió la pregunta. Excelente. Así que sí, y entiendo, ¿verdad?, que ese fue ¿verdad?, un requisito que puso el FDA de que había que esperar esos 2 meses para poder entonces aprobar la pregunta. El doctor Héctor Colón Rivera, que nos ha ayudado aquí en la transmisión, como todos los Facebook Live de Crear con Salud, nos dice: las vacunas de los ensayos clínicos en los Estados Unidos, excepto una, requieren de 2 dosis. ¿Por qué esas 2 dosis, doctor? Excelente pregunta. Lo que se ha visto es que con esa segunda dosis aumenta significativamente la eficacia. En el caso de la vacuna de Pfizer, específicamente con el RNA mensajero, después de la primera dosis, la efectividad fue aproximadamente un 52%. Sin embargo, la segunda dosis me aumentó esa efectividad a 95% aproximadamente. O sea que de 52 a 95. La diferencia es bien, bien contundente y bien relevante. Y en los datos de la vacuna que se va a presentar, una vacuna de RNA mensajero que es de Moderna, los datos son casi idénticos. Así que esa segunda dosis es bien importante para llegar a ese casi 100%. Cuando estamos hablando de vacuna, sobre todo en una población que está tan afectada, donde hay tanto contagio comunitario como es nuestra situación actual en los Estados Unidos y en Puerto Rico, nosotros no podemos conformarnos con un 50%. Tenemos que aspirar a casi un 100% para que cada persona vacunada logre frenar ese contagio y nos disminuya las complicaciones severas en la mayor parte de los individuos que han procedido a vacunarse. Así que por eso la vacuna... Dígame, adelante. No, y la vacuna que solamente es una dosis es la plataforma que está analizando Johnson Johnson. Es una vacuna que todavía no ha sometido para autorización. Es una vacuna que todos estamos pendientes porque sería bien práctico. Y otra cosa que quería destacar es que el hecho de que sigan saliendo plataformas de vacunas de diferentes compañías, esto no es una competencia. O sea, hay tantos millones de personas en el mundo que necesitamos que mientras más compañías sigan lanzando nuevas plataformas de vacunación, se sigan incorporando para poder llegar a toda la población. Así que en el momento en que surja la que sea de una sola dosis, le vamos a dar la bienvenida y va a tener su destino en personas que todavía no se han vacunado en otras partes del mundo, en donde a lo mejor no tienen las condiciones de refrigeración que necesita actualmente la de Pfizer. Así que el hecho de que sigan saliendo nuevas plataformas de vacunas por diferentes compañías no es negativo, todo lo contrario, y no va a generar una competencia entre ellas. Al contrario, va a ser un esfuerzo colaborativo como todo lo que hemos visto en esta pandemia. Había visto una pregunta de la doctora Karen Martínez sobre que hay mucha gente que es alérgica a codeína. Es importante ver si la persona tiene alergia a los medicamentos de forma oral o de forma inyectable. De forma oral, estos medicamentos, esas personas después de una orientación podrían proceder a la vacunación si el historial de alergia fue por medicamentos de vía oral solamente, y se deben evaluar por 15 minutos después de la vacunación. En esas personas que estén muy preocupadas porque son alérgicas a múltiples medicamentos, aunque sea por vía oral, yo les recomendaría
esta no es la persona que se debe vacunar en una farmacia, esta es la persona que debe proceder a un CDT, a un centro de cuidado o a un hospital, porque los hospitales, después de vacunar a sus empleados y a los trabajadores de la salud, muchos hospitales van a proveer la vacuna para otro tipo de población. Así que estas personas que estén muy preocupadas, lo que yo les diría es que esperen a que esté disponible en un hospital, en un CDT, en un centro de salud que pueda manejar esas complicaciones y tal vez a lo mejor unos cuantos días más de experiencia y unos días, unas semanas más de experiencia le va a proveer a esas personas un poco más de seguridad para que se atrevan a vacunarse. Y lo otro es discutirlo con su médico. El hecho de que estamos haciendo estas intervenciones es para educar. Usted tiene muchas dudas sobre la vacuna, todavía no le ha llegado su turno a vacunarse, pues este es el momento de comunicarse con su médico, con su alergista, con su internista, con su neumólogo, para aclarar todas esas dudas y tomar una decisión antes de que le llegue el turno para usted vacunarse. Cosa de que cuando le llegue el turno, ya su decisión hecha, lo haya discutido con un experto que conozca su historial a fondo. Estas recomendaciones que yo estoy dando son generales. Su médico conoce su historial completamente en detalle y le puede proveer unas recomendaciones más específicas para su historial de salud particular. Excelente, excelentes puntos. Las personas a que ya le dio COVID, ¿se pueden vacunar? Tremenda pregunta que estaba leyendo de eso. Sí, excelente pregunta. Las personas que le dio COVID sí se pueden vacunar. Lo que pide el panel de recomendaciones de inmunización y lo que se recomienda es que las personas ya no deben estar en fase activa de enfermedad. Lo más común que se les recomienda es que estas personas ya hayan salido, hayan cumplido con los criterios para salir de aislamiento. Si la persona ya no tiene síntomas, si han pasado más de 10 días en aquellas personas que tuvieron enfermedad leve moderada o más de 20 días en aquellas personas que estuvieron hospitalizadas con enfermedad severa, ya pueden vacunarse. Quería hacer la salvedad que las personas que recibieron anticuerpos monoclonales, que es un tratamiento nuevo para COVID, o personas que se recibieron el tratamiento de plasma en contra del COVID mientras estuvieron enfermos, en esas personas se está recomendando que se espere por lo menos 90 días después de la infusión, ya sea de plasma o de anticuerpos monoclonales, para evitar alguna interacción con esos productos o que pueda haber una reacción de hiperinmunidad, porque como los monoclonales y como el plasma interactúan con el sistema de inmunidad del cuerpo, pues para dejar descansar el sistema por 3 meses, 90 días, y entonces procedo a la vacunación. Excelente punto. Quería también recalcar, ese punto no lo había escuchado, así que gracias por ese punto. También escuché que si usted cree que estuvo expuesto al virus, que debería esperar los 14 días, ¿verdad? Para estar seguro de que no lo tiene y entonces, ¿verdad? Si ya le toca proceder a recibir la vacuna. Esas son las personas en cuarentena porque estuvieron expuestas. Una vez complete el periodo de cuarentena, entonces pueden proceder a vacunarse. Mira, realmente lo menos que queremos es que una persona que esté en cuarentena, que durante el proceso de cuarentena tú tienes que estar bien alerta al desarrollo de fiebre, al desarrollo de dolor de cabeza, porque puede significar que estás pasando ya una fase de manifestación de síntomas. Lo menos que queremos es cualquier otra cosa que te pueda enmascarar el caso y que te pueda ocasionar fiebre. Así que esas personas, lo ideal es que no se vacunen en ese momento hasta que salgan de la cuarentena y después pueden proceder a la vacunación. ¿Cuánto tiempo deben las Excelente. personas seguir usando mascarillas luego de la vacunación? Esto es una excelente pregunta. Mira, y esto es un punto difícil, pero las, las plataformas que están siendo estudiadas, el resultado mayor que están evaluando los estudios de investigación es si a la persona le dio enfermedad con síntomas, enfermedad severa o si murieron de COVID. Esos son los puntos primarios que se estudiaron en los estudios. No se estudió personas con COVID asintomático.
Y entonces se recomienda que las personas después de la vacunación sigan usando mascarilla porque no sabemos si pueden ser portadores asintomáticos y para proteger al resto de la población. ¿Cuándo vamos a dejar de usar mascarillas? En el momento que nos demos cuenta que hemos alcanzado la inmunidad de rebaño, las autoridades nos van a decir que ya no tenemos que usar mascarillas. En el momento en que los estudios de investigación nos digan que las personas vacunadas ya sabemos que tienen un 95% de efectividad previniendo enfermedad con síntomas y enfermedad severa. En el momento que los estudios también nos digan, y esto es algo que se está analizando ahora, que las personas vacunadas no son portadores asintomáticos, en ese momento tal vez las autoridades también digan que las personas que ya completaron sus 2 ciclos de vacunación pueden dejar de usar mascarillas. Así que estamos pendientes a toda la información que surja y en cuanto tengamos nuevas noticias las haremos disponibles a ustedes mediante esta plataforma u otras disponibles para que ustedes sepan cuándo pueden dejar de usar la mascarilla o cuándo todavía tienen que usarla. Excelente, doctor. Y ya estamos, ¿verdad?, sobre el tiempo. Le agradecemos 1.000.000 por su tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que es bien valioso y esta conferencia, esta charla, esta conversación ha sido enriquecedora, ¿verdad? Bien buena, ¿verdad? Y bien necesitada en estos tiempos. Estuve leyendo hoy, ¿verdad?, que estiman que 2.2 millones de puertorriqueños se tienen que vacunar para llegar a esa inmunidad de rebaño. Así que esperamos, ¿verdad?, que nos sirva para educar a la gente de la importancia, ¿verdad?, de que si es su tiempo, no esperar. Yo estoy loco porque me toca, ¿verdad? Todavía me ha tocado, pero si es su tiempo, por favor, ¿verdad?, infórmese, el momento es ahora, ¿verdad? No espere a que llegue su tiempo, infórmese y edúquese sobre, ¿verdad?, sobre esta situación. No debemos olvidar nuestra página web, crearconsalud.org o .org, y estamos en todas las redes como esta, como Facebook, en Instagram, Twitter. Así que de nuevo, 1.000.000 de gracias, doctor. Que tenga buenas noches y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a todos por seguirnos. Gracias.